Bueno, estamos dando la clase, terminando la clase del bautismo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a repasar un poquito. ¿Quién me dice qué hemos explicado o qué dice la Biblia que es el bautismo? ¿Quién me explica qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto en el cual expresamos al mundo de nuestra pasión por Jesús. Morimos ante el mundo y nacemos para Jesús. Muy bien, eso es lo que representa. ¿Pero qué es? Un acto de obediencia. Un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque eso lo mandó Jesús. Él dijo, el que creyera y fuere bautizado. Ir por el mundo bautizando, ¿verdad? Eso es lo que dijo. Entonces, él lo mandó, nosotros lo hacemos porque lo mandó. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza, se llama. Sí. Es una ordenanza. Algo que el Señor ordenó que hagamos. ¿Y por qué tenemos que bautizarnos? Aparte de porque Él lo dijo. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque así seguimos. Para bautizarnos tenemos de morir al viejo hombre Ajá. y ser nuevos en Cristo Jesús. Muy bien. Pero, Sí. bueno, Ok. para bautizarnos Ese- primero tenemos que arrepentirnos de corazón. esto es, eso, todo eso es verdad, ¿no? Pero ¿por qué yo me bautizo? Porque es un sacramento públicamente. Para dar testimonio. Testimonio, exacto. Para dar testimonio de lo que ha ocurrido en mi vida. Yo me he convertido a Cristo y yo quiero que el mundo lo sepa. Claro. ¿Y cómo lo hago? Por medio del bautismo, ¿verdad? Entonces yo en el bautismo hemos dicho lo que representa el bautismo, que por eso es bautismo por inmersión y no por aspersión, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿por qué me bautizo? Porque es una forma en la que yo doy testimonio de lo que ha ocurrido en mi vida. Otra cosa que dijimos, y que me gustaría que saber si usted lo ha entendido o no, es esto que decía la hermana Paula ahora. ¿Es necesario el bautismo para salvarme? ¿Es necesario para salvarme? ¿Sí? Si no me bautizo, ¿voy al infierno? No. ¿Cómo era el tema? ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? ¿Quién nos salva? Primero, ¿Quién salva? Jesús. Nos salva Jesús. Y Cristo. No O lo sea, reconocemos. el bautismo, claro, la Iglesia Católica tiene la enseñanza de que si no te bautizas no puedes ir al cielo. Esa es la enseñanza que ellos tienen, pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos habla clarísimamente que quien nos salva es Cristo. Y hablábamos del ladrón en la cruz, ese no se bautizó. Y es más, Pablo dice en una de sus epístolas, que me hubiese gustado buscarlo y se me ha olvidado, dice, yo no bauticé a nadie. O sea, Pablo, si fuera necesario para salvarse, lo primero que haría sería bautizarlo, ¿verdad? Entonces, ¿es necesario el bautismo para salvarnos? No es necesario. Es un paso de obediencia, es un paso de testimonio, pero no es lo que nos salva. Lo que nos salva no es el bautismo. Salva Cristo, la sangre de Cristo, la derramada en la cruz. Eso nos salva, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo no me haya bautizado por circunstancias y si yo me voy a la presencia del Señor, yo soy salvo. Porque he creído en Cristo. Porque el que me salva es Cristo. Bien, entonces, ¿por qué? Dijimos también, me gustaría saber si lo habéis entendido o qué, ¿por qué nosotros los evangélicos no bautizamos a los niños? ¿Por qué razón no los bautizamos a los Porque niños? ellos no saben, o sea, no tienen la conciencia Exacto. del conocimiento de Jesús, ni nada. O sea, Y el bautismo es una decisión. El bautismo es una decisión. Nosotros nacemos con el pecado, pero ellos dicen, ¿Cómo? Un momento, eso hay que aclararlo, ¿no? Que nacemos con el pecado. No nacemos con el pecado. no, Hay un salmo que dice, pecador me concibió mi madre. Ya, sí, eso dice el rey David. El rey David dice eso, en pecado me concibió mi madre. Pero no pecador, en pecado me concibió mi madre. Porque, según se entiende, él era hijo de una concubina. Por eso cuando vino Samuel a ungir a los hijos de Elí, cuando vino a ungirlos, él no llamó a David. David estaba fuera, él no contaba como hijo. Era hijo suyo, pero no de su mujer, de la casa. Era hijo de una concubina. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. Como que no estaba casado con su madre, era de otra mujer diferente. Entonces, no quiere decir que nacemos con el pecado original. Un segundillo, claro, estoy... O sea, el pecado original es el que cometieron Adán y Eva. Y según la Iglesia Católica,
lo heredan todos los que nacen de Adán y Eva, que somos todo el mundo, ¿verdad? Según su enseñanza. Pero según la palabra de Dios, Dios dice que cada uno, y creo que eso lo estudiaremos más adelante, en otro estudio, cada uno será culpado de su propio pecado. Que el Padre no pagará por el pecado del Hijo, ni el Hijo pagará por el pecado del Padre. Eso lo enseña la palabra de Dios. Entonces, el pecado original, si nos referimos a que hubo un pecado original, pero no que se transmita a todos. Entonces, por eso no bautizamos a los niños. Claro, la Iglesia Católica enseña que sí, que se transmite, que somos culpables, en Adán y Eva, somos culpables de aquel pecado que ellos cometieron. Eso enseña la Iglesia Católica. Pero la Biblia enseña claramente que cada uno pagará por su pecado. O sea, Dios sería injusto, no sería correcto que nos inculpara de algo, que a mí me metieran en la cárcel porque mi padre mató a su primo. O sea, no sería justo, ¿no? Eso es inconcebible, ¿no? Entonces, cada uno paga por su propio pecado. Por su propio pecado. Entonces, hay un pecado original que está ahí, pero no es verdad que se hereda. Y el mismo Señor Jesús, cuando le traen a los niños que daban guerra y tal, los discípulos decían, no os traigáis, no sé qué, iros para allá. Y él dijo, no, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Y sus ángeles están delante de mi Padre todos los días. Los guardan, los bendicen, ¿verdad? Son los niños. ¿Qué creía el pueblo judío? El pueblo judío creía que un niño era inocente hasta los 12 años en el que ya, claro, edad, yo no pondría edad, sino madurez, ¿no? Un niño de 12 años, pues no, pero ahora una persona que sale con síndrome de Down, por ejemplo, ¿cuándo va a coger madurez esa persona? Nunca. ¿Será culpable esa persona que no sabe, no sabe? Dice el Señor cuando manda a Jonás, a Nínive, ¿verdad? Dice, tienes tú lástima de una calabacera que tú no has hecho nada para que se crezca, y yo de no sé cuántos miles que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, los voy a destruir. Quiere decir, inocentes, gente que no tiene ningún pecado, ninguna culpa, son niños, los destruiré también. Y claro, Jonás iba, ya sabéis cómo iba Jonás, ¿no? Muy enfadado porque Dios le perdonó a Nínive, ¿no? Bueno, entonces, no es cierto que haya una herencia del pecado original. No es cierto. No es cierto. No enseña la Biblia eso. No enseña la Biblia eso, ni muchísimo menos. Bien. ¿Por qué no bautizamos a los niños? Por esta razón, porque los niños son de Dios, son inocentes. Y hasta que no tienen capacidad de maldad, no de portarse mal, que es diferente, Una cosa es portarse mal y otra cosa es la intencionalidad de maldad, ¿verdad? Yo peco porque me gusta ese hombre, esa mujer, porque eso que hay ahí lo quiero para mí, no es mío, pero me gusta, ahí, es verdad. Pero cuando inconscientemente el niño hace cosas mal, pues Dios eso no lo tiene en cuenta. Igual que cuando un niño, una niña que está mal, o un mayor, que su mente no razona, Dios no le va a inculpar, ¿verdad? Si es la justicia humana y no condenan a un niño. Incluso que hacen asesinatos y no los condenan. Claro, a nosotros nos revuelve por dentro, pero entiende la justicia humana que esa persona no tiene la capacidad, ni lo ha hecho con la maldad que una persona adulta lo puede hacer. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Por qué el bautismo, dijimos también, tiene que ser por inmersión y no por aspersión o de cualquier otra manera? ¿Por qué? Jesús se bautizó. ¿Por qué? Jesús se bautizó por inmersión. Se bautizó por inmersión, muy bien. Pero ¿por qué es el bautismo bíblico? El que vemos en la Biblia, el que se realiza en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es por inmersión y no es por aspersión de agua tal y tal, o derramamiento de agua? Todo el cuerpo en el agua. Exacto. Porque es lo que Porque hay que morir a esa... Es lo que simboliza. Claro. Ese bautismo es el que simboliza. Dejando los viejos Claro. al mundo y nacen. Entonces, eso es lo que simboliza que hemos muerto, hemos sido sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo a una nueva vida, mi hermana. Hola, hermano, perdón, pastor, he venido del trabajo directo. Si me da una hojita, por ¿La de la semana pasada? No, yo la tengo, la de esta Pues semana. no, aún no le deis. Ah, perdón. Bien, eso. ¿Por qué es el único bautismo? Porque es el único que enseña la Biblia. La Biblia no enseña otra forma de bautismo más que ese.
¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque lo dice la Biblia, porque vemos en todos los ejemplos y porque el significado de la palabra bautizo es el griego que ha sido trasladado al español. Es la españolización de la palabra griega bautizo. Entonces, que significa sumergir, ahogar, hundir debajo del agua. Eso significa. Entonces, siempre que se refiere al bautismo cristiano, usan esa palabra, bautizo, que es sumergir, ahogar, hundir debajo del agua. ¿Vale? Bien, entonces por eso practicamos el bautismo por inmersión. Hablamos también de los requisitos. ¿Qué requisitos, verdad? Se precisan para que alguien pueda ser bautizado. ¿Qué se requiere de esa persona, esa mujer, ese hombre? La fe, La fe, el arrepentimiento arrepentimiento. y una vida de entregarse al Señor. O sea, lo único que se pide es eso. Que sea perfecto, No. que conozca la Biblia. ¿No? Y en el Nuevo Testamento vemos que la gente nada más se convertía, se bautizaba. Pero nada más Nada más convertirse. por creer. Aún no. Y muchos luego abandonarían la fe o se portarían mal, yo no sé, ¿verdad? Pero desde el principio la gente se convertía y la gente se bautizaba. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta acerca de esto. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que hemos dicho? No. Bien, pues nos quedaban como 3 hojitas. Nos quedamos en la página 6. Bueno, 5, estábamos en la 5 en la 5 terminando ya. Sí, que dijimos lo de los niños. En el Sí. paso 6. Vamos a la fe. ¿Una? Sí, de la lección. Toma, y luego me rellenas, toma. Relléname una ficha. El nombre y el teléfono para hacer un grupo. Bien, entonces nos terminamos en cuanto al bautismo de los niños. Estábamos, eso no fue el último que... Al punto 6. Sí, en la página 5 estamos. Página 5, ya al final de la página, ¿verdad? Hacia el final de la página. Entonces estuvimos diciendo que no bautizamos niños, pues ¿qué? Porque se requiere fe y obediencia y un niño pues no sabe nada, ¿no? No decide. Entonces, un bebé no puede decidir ni recibir por fe a Jesucristo. Entonces la fe, señalamos aquí en negrilla, la fe no puede ser algo impuesto. La fe nunca puede ser algo impuesto. Y hoy en día hay muchísima gente ya, antes la gente, el tema del bautismo de los niños era, bueno, que le pasa algo al niño y no lo ha bautizado, y a saber, ¿no? Lo que va a pasar. Había mucho miedo a sacar al niño de casa hasta que no lo bautizaban. Aquí en España, yo no sé, fuera sí. también. Y 40 días sin salir. Esto es, ahí. La cuarentena. Entonces, sí, la cuarentena. Entonces, claro, el argumento era, no, el bautismo de niños, ya sabemos que no cree, pero luego los padrinos, y anda que algunos padrinos, una que a lo mejor ni van por la iglesia, y otra que son totalmente desconocedores de lo que es la fe en el Señor. Bien, pues ya pasamos a la página 6, ¿vale? La página 6, sí. Entonces la Biblia nos enseña qué es el bautismo, el que sigue a la conversión y no la conversión al bautismo. O sea que primero, para que uno pueda ser bautizado, uno tiene que convertirse, lo decía la hermana Aney, la fe. Si no hay fe, o sea, tú no te puedes bautizar para ver si luego crees. Exacto. Primero hay que creer, y es lo que enseña la palabra de Dios. Y por todo el mundo predicando el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, primero creer y luego ser bautizados. ¿Vale? Entonces, explicamos un poquito, ¿verdad? Y dijimos... Toma, Paula. Voy, mano. Karina. Hay muchas Paulas, sí. Por eso hay que poner el nombre y el apellido. Me llaman Andrea. Entonces, el bautismo, el paso de fe y obediencia del creyente al bajar a las aguas del bautismo nos introduce a lo que es la iglesia local. Ahí vemos en el libro de los Hechos
que, no sé, creo que 5.000 pone, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia, esas personas. Entonces, lo que por norma hacemos, vamos a ver, cuando uno se convierte, uno pasa a formar parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal de Cristo. Ya somos salvos, somos del Señor, formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero es a nivel mundial, histórico, o sea, ya estamos introducidos en lo que es la iglesia universal, ¿vale? Cuando uno se convierte. Pero cuando uno se bautiza, en el lugar donde tú te bautizas, es porque tú estás asistiendo a una iglesia, es el lugar donde tú te identificas, donde te bendice el Señor, donde tú estás creciendo, donde conoces la palabra de Dios, y entonces tú, al bautizarte en ese lugar, tú te introduces a ser miembro de esa iglesia local. Entonces, pasamos a formar parte de esa iglesia local, donde nuestra, digamos, forma estaba hablando yo con Eduardo antes y le explicaba que dentro de las iglesias evangélicas hay muchas denominaciones, y hay muchas iglesias, hay muchísimas clases de todas las clases de iglesias. ¿Ya? Hay muchísimas clases de iglesia, cada una tiene una denominación, unas se llaman del Camino, otras se llaman Camino Real, otras se llaman de Cristo, otras se llaman del Monte de no sé qué, otras se llaman del Calvario. Bueno, hay muchas iglesias y cada una pues tiene una forma de entender ciertas partes. Todos, digamos que en lo esencial somos iguales, en lo esencial, pero luego hay matices donde cada uno es particular, es como las casas, ¿verdad? Yo tengo 3 hijas, 2 hijas y un hijo, y cada uno en su casa guisa diferente, se peina diferente, se cortan el pelo diferente, bajan las persianas diferente, se levantan a horas diferentes, ¿verdad? Comen diferente, visten diferente, pero somos uno. Claro. Somos una familia y cuando llega el momento de juntarnos, nos juntamos todos y la gozamos, cada uno con sus particularidades. Entonces, las iglesias locales tienen sus particularidades. Entonces, yo vengo a esta iglesia y pues aquí la gente me agrada como es, me gusta cómo se comparte, me gusta el pastor, me gusta la atención, me gustan las reuniones que hacen. Pues aquí es donde yo quiero estar, aquí es donde yo crezco, aquí es donde yo me siento bien, ¿no? Pues si te bautizas en ese lugar, puedes venir trasladado, pero si te bautizas, pues es porque tú te identificas con eso. ¿Entendemos? Que no es malo que haya muchas denominaciones. Algunas personas, yo me acuerdo de un hermano que decía, pues yo no entiendo lo de las denominaciones. Si somos todos cristianos, somos todos cristianos. Digo, bueno, vale, tranquilo. Digo, tú no tienes tu madre, tu padre, tus hermanos, a que tú, si tuvieras que vivir, piensa eso. Tú tienes que convivir con tu hermano y tu hermana y tu cuñada y tu prima y tu tal y todos en la misma casa, acabaríamos. ¿Por qué? Porque cada uno somos diferentes. Claro. Entonces no es malo que cada uno tenga su casa, pero que nos queramos, que nos respetemos, que nos apoyemos, ¿verdad? Y que cuando hay momentos, como ahora, por ejemplo, la marcha por Jesús, toda la familia cristiana evangélica se junta para dar un testimonio común. Ahora, luego cada uno en su casa. El arroz lo hago yo como a mí me gusta, con tomate, no sé qué. Yo te digo, yo tomate no, mi primo es alérgico al tomate. Bueno, pues vale. O sea, que hay matices, no sé si me estoy enrollando demasiado o qué, si entendéis, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchas iglesias evangélicas y hay matices. Y cuando uno va a entrar a formar parte de una familia, que es esto, uno considera, pues, yo aquí me siento muy bien, ¿no? Gloria a Dios, pues ya está. Entonces, cuando damos ese paso de fe del bautismo, nos añadimos a una iglesia local. Y claro, en la iglesia, todo grupo humano necesita normas. Claro. A muchos no nos gusta, pero es así. Tiene que haber normas. Como en todas las casas. Claro, hay normas. Normas, decía a los niños, oye, aquí a las 11 ya, se acabó. Y a las 11 hay que estar a las 11. Pues eso, hay normas, ¿verdad? Aquí uno no está viendo el telefonito mientras comemos. Aquí comemos, el telefonito ahí a un lado y comemos todos mirándonos a la cara. Por ejemplo, hay otros sitios que no. Aquí estamos cada uno con nuestro telefonito. Pues bueno, pues vale. Entonces, en todas las iglesias evangélicas, y no evangélicas, pues las otras peor aún, pero bueno, las evangélicas, dentro de cada
personalidad de esa iglesia tiene sus propias normas, ¿no? Que cuando uno entra debe conocer cómo funciona esta iglesia, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, son reglas de convivencia, ¿eh? Donde hay una autoridad, que es el pastor, y la pastora, están ahí, es una autoridad. Entonces, no, pero es que yo no quiero que me mande, yo no quiero que me diga, ni que me corrija, o que me enseñe, yo quiero ir un poco por libre. Bueno, pues si quieres ir por libre, búscate un sitio donde puedas volar. Aquí hay esto. Ah, pero es que a mí no me gusta. Bueno, pues no pasa nada. Búscate un lugar donde tú te puedas ubicar y puedas hacerlo como tú sientes que debes hacerlo, ¿verdad? Es que me gusta ir con el pelo, no sé qué, así. Bueno, pues aquí los del pelo no. Bueno, pues eso. Entonces, decimos aquí, en la página 6, a la mitad de la página, que la regla soberana para todo creyente y para toda iglesia evangélica y no evangélica, para todo el mundo, esa regla soberana que está por encima de cualquier otra regla y a la que debemos la total fidelidad, a esa regla es la Biblia. Yo voy a un sitio donde no se predica la Biblia, digo, pues aquí se acabó. Pero hoy el pastor es una maravilla, simpático, agradable, hay obra social, te ayudan, no sé cuántos, son buena gente, ¿vale? Pero si la Biblia no es la línea que marca, que yo cuando escucho compartir, yo sé que se está diciendo la palabra de Dios, pues no me voy a atar. Entonces, mi regla, nuestra regla, como creyentes, por encima de todas las cosas, es la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios que nos ha sido revelada por Él. Es de Dios. Esa palabra no tiene comparación, no tiene oposición. No puedes cambiarla, no puedes tergiversarla. La palabra de Dios es la palabra de Dios y ahí está. Y esa es la que vale. Si tú luego añades, si tú luego explicas de otra manera diferente a como dice la Biblia, pues yo no voy a estar de acuerdo. Y si tengo ocasión lo vamos a hablar. Y si no, porque ahí es que hay que hacer lo que diga la persona que está arriba o la de al lado, pues bueno, pues ya sé que ahí no tengo que estar. Porque mi regla de fe y conducta y vida debe ser siempre la Biblia. Eso es lo primero. Ahora, además de eso, en todas las iglesias hay principios, ¿no? Pues hay sitios que yo sé, por ejemplo, que dicen, no, pues aquí no se puede entrar con minifalda. Yo sé que hay sitios mejor. O aquí no se puede, yo no sé qué. Con escotes o con no sé. Bueno, la Biblia dice con decoro. Decoro. Otra cosa es la... Sí. Pero el decoro no quiere decir que vaya más cortito. Hombre, decoro. Vamos a poner la medida del decoro y ya cada uno sabe, ¿verdad? Pero hay lugares donde no. Ahora ya menos, pero aún hay iglesias donde se exige que el que entra la mujer que entra se ponga un velo. Hay lugares donde se obliga. Y si no tienes velo, ahí tienen una cajita y te dan un velo. Y si tú quieres ser miembro de esa parte, ahí hay unas normas, que es esa, que ahí se entra con velo. Pues yo no quiero entrar con velo. Pues no vas a estar ahí, pues no me da la gana, pues no entres. Si no vas a ser feliz, y ahí no te vas a desarrollar. Ahí no vas a recibir bendición. Entonces, está esos principios y luego están los estatutos. Todas las iglesias, y ahora por imperativo legal, ¿verdad? Todas tienen que tener sus estatutos. Claro. En los que se recogen los derechos de los miembros, como si fuera una asociación. Obligan a tener unos estatutos, ¿verdad? Y para que haya un reconocimiento de parte del gobierno de una iglesia, tiene que tener unos estatutos. Entonces, ¿qué nos rige? Nos rige los principios de lo que estamos hablando, nos rige los estatutos que hacemos a la visión nuestra de la iglesia, porque cada iglesia tiene sus propios estatutos. Serán muy parecidos algunos, otros dispares, ¿no? Pero hay unos estatutos que son los que rigen, digamos, la normativa. Y cuando uno, pues yo no sé, que a lo mejor el pastor dice, pues vamos a vender el local, vamos a suponer, ¿no? Antes de que él pueda vender el local, tiene que hacer una reunión. Claro. Eso está cogido en los estatutos. Y en esa reunión se debe votar. Todos los que son miembros, que están inscritos en el libro de membresía, tienen que votar.
y según la votación salga que sí o que no, si sale que no, aunque el pastor quiera vender, no se puede vender. ¿Por qué? Porque en los estatutos se recoge ese punto, ¿verdad? Que la Iglesia es soberana. En la Iglesia. Otros sitios lo hacen de otra manera, pero aquí en España no se puede hacer. Aquí tiene que haber unos estatutos. Y luego aparte de los estatutos, todas las iglesias suelen tener un reglamento de orden interno, que son ya cosas con más detallito. Sí. Con más detallito, como pues impone la disciplina, es que no sé qué decir exactamente, Los pero Horario. Las los normas. horarios, Horarios, las normas, pero que no tienen que ver con los estatutos, que son, además de los estatutos, hay como detalles Sí. de O ciertas condiciones aplican. cómo funcionamos. Claro. Nosotros funcionamos así. Estas son el reglamento de orden interno, que es para nosotros, para convivir. Bien, pues todo se ocurre con el bautismo. Entonces terminamos ya con la página 7. La página 7. Ya nos hemos comido ya media clase. Bien, entonces lo que simboliza el bautismo, aquí lo resumimos, ¿verdad? Primero, somos sepultados. Representa eso, simboliza eso, que somos sepultados juntamente con Cristo. Tenemos la cita bíblica de Romanos. Simboliza también que somos sepultados y además resucitamos. O sea, el viejo hombre quedó ahí bajo. Nosotros nos vemos el mismo, pero para Dios no. Ahí quedó el viejo hombre, la vieja mujer, y ahora lo que se levanta de debajo del agua es una nueva persona. Ese es el simbolismo. Lo que representa, ¿verdad? Eso ha ocurrido ya cuando nos hemos convertido al Señor. El bautismo no nos salva, ni nos transforma. Nos transforma el aceptar a Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos transforma, la que nos bendice, la que nos libera y la que nos salva. Y el bautismo es la obediencia, ya lo hemos dicho antes, no vamos a volver a eso. Bien, el punto 3, que en el bautismo, nos dice Gálatas, somos revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que somos, como que en alguna manera estamos representando, simbolizando que hay una nueva cobertura de nuestra vida. Ya estamos vestidos de Cristo. Ahora cuando Dios nos mira, nos ve a través de Cristo. Y también simboliza que el bautismo marca una línea divisoria en la vida del que ha sido creyente, ¿verdad? Y estamos declarando que nuestra vida ha empezado de cero. Que sí, que fuimos alcohólicos, que fuimos drogadictos, que fuimos mal hablados, que fuimos maltratadores, que fuimos ladrones, que fuimos tal. Fuimos. Pero cuando aceptamos a Cristo, ya dejamos de ser aquello y ahora somos una nueva criatura en el Señor. Y eso simboliza. Ahora ya empezamos a andar de nuevo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí dejamos ya esto. Tenéis todos esto, ¿verdad? Venga, y ahora vamos, pues no sé si quién, a lo mejor Eduardo, ¿puedes repetir, por favor? Uno para cada uno. Bien, vamos a hablar acerca de la salvación. Muchas gracias. La salvación. ¿Vale? ¿Alguien faltaba hacer la ficha? ¿Alguien faltaba hacer la ficha? No, ¿verdad? ¿Tú has hecho la ficha, Pablo? ¿Solamente el nombre y el teléfono? Sí, nombre de apellido y teléfono. ¿Usted se llama Alisa, pastor? La lista, sí, ahora yo ya por encima ya voy poniendo a los que sí. 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 Bueno, ¿saben que el domingo que viene? Este amigo. No, el viernes que viene, que es el de los bautismos, otra vez. Ya está. Vale. Y esto que tengo aquí apuntado, ya está. ¿Ya está? ¿Has sobrado? Gracias. Gracias. Ya está. Que el viernes que viene, que es día 1 de mayo, están los bautismos. Entonces, no habrá clase. Una que es fiesta y otra que tenemos tiempo. Bien. Vamos a hablar sobre la salvación, hasta donde lleguemos, ¿no? No vamos a hacerlo muy largo, ya llevamos media hora de esto. Vamos a hacerlo un poquito... No, vamos a hacerlo hasta donde lleguemos, no pasa nada. Seguimos la semana que viene, la otra. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre la salvación. Lo que la Biblia nos enseña sobre la salvación, porque una cosa es lo que se enseña, ¿verdad? Hay tantas enseñanzas, y otra cosa es qué dice la Biblia acerca de la salvación.
Bien. La palabra que usa la Biblia para hablar de salvación es soteria, que es eso, significa ser salvo, salvarnos de algo, y también significa ser sano. O sea, esa palabra soteria, que es salvación, significa salvar, pero también sanar. Entonces, esa palabra aparece muchísimas veces en la Biblia. No vamos a decir todas las veces que aparece porque sería muy largo, sería un poquito tedioso, pero sí. Entonces, la palabra salvación, soteria, significa salvación, por ejemplo, de la enfermedad. Y ahí he puesto solo un versículo, no quiero hacerlo muy pesado. Un versículo que es Mateo 9:21, donde sabemos que Jesús va con Jairo, como la hija de Jairo, que iba a sanarla, ¿verdad? Y una mujer va por detrás, y ella tiene fe de que ella se puede sanar si toca el manto del Señor, ¿no? Y entonces ella dice, fijaros, usa esa palabra, soteria, usa esa palabra, dice, porque decía ella dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Es esa palabra. O sea, que la Biblia usa la palabra salvación también para sanación. Que muchas veces cuando habla de sanidad, habla con esta palabra y habla tanto de sanidad como de salvación. Entonces, también se refiere con esta palabra, soteria, a la liberación de demonios. Y lo vemos en Lucas 8:36, donde está aquel endemoniado gadareno, que dice que estaba ahí tal, y cuando viene la gente a verle, lo que ha pasado con este hombre, dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado. Y aquí está diciendo liberado del demonio, salvado de la posesión demoníaca. Entonces, puede significar que Dios sana, también que Dios libera, aquí de endemoniados, pero libera en general también. O sea, esa palabra que usa la Biblia, la usa para decir que Dios te sana, pero también que Dios te libera. Que Jesús tenía ese poder, ¿verdad? Para sanar y liberar. También se refiere a que el Señor nos libra, nos salva de peligro, ¿verdad? Ahí en la tempestad que hubo, que hemos hablado tantas veces de esta tempestad en el mar, donde los discípulos creían que morían, ¿verdad? Dice que cuando los discípulos vieron el poder que había manifestado el Señor calmando el mar y el viento, dice que y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, en miedo de Vela se usa la misma palabra, soteria. Significa también que el Señor nos libera, nos salva de no solamente de enfermedad, no solamente de liberación de temas que nos puedan estar dominando, como espíritus, pero también otras cosas que tenemos en la vida, que todos sabemos, ¿verdad? Que nos cuesta dejar. Y Él nos libera, usa esa palabra soteria. También, como hemos visto, del peligro. Luego, en la página 2, la cita que tenemos para esa misma expresión es cuando Pedro se está hundiendo, ¿verdad? Y él dice, Señor, sálvame. Dice, soteria. O sea, es como que, Señor, cógeme en la mano, levántame, no me dejes hundir, no me dejes hundir. Así pues, esa palabra que significa salvación, significa también salvación de la corrupción que hay en el mundo, que hay en la vida. Y hemos puesto un versículo solamente, Hechos 2:40, donde Pedro está predicando a la gente, ahí cuando el Pentecostés está predicando a la gente y dice, y con otras muchas palabras testificaba a ellos y les decía, sed salvos de esta perversa generación. O sea, soteria, otra vez la misma palabra. Sed salvos, como que estás allí metido en el fango con tanta maldad y con tal, tú en tus cosas, viviendo así de esa manera, y es como esa palabra viene a decir que el Señor te escoge de ahí, te escoge y te saca de toda esa parte, ¿verdad? De lo que es la mundanalidad. También
significa ser salvos de perdición. Dice Mateo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Soteria otra vez, ¿verdad? Él ha venido para salvar lo que ya estaba perdido, donde no había esperanza, donde ya había condena firme, una condena firme sobre la vida, ¿verdad? Había una condena, y el Señor dice que viene soteria para salvarnos, para sacarnos de ese... eras culpable, la muerte era la sentencia, pero vas a vivir. ¿Por qué? Por la soteria, por la salvación que el Señor trae a tu vida. También significa salvación del pecado, fíjate. La misma palabra, es que es una palabra poderosa, la salvación, ¿verdad? Es lo más maravilloso que nos ha ocurrido, jamás. Salvación. Yo digo muchas veces que es maravilloso cuando veo un testimonio, un cáncer o un cojo que anda. Pero eso son 10, 20, 30 años más, 40 años más de vida. Pero la eternidad no tiene fin. Y ser salvos, eso tenemos que estar dando salto, aunque aguantemos aquí un poquito de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Es un poco de tiempo. Pero luego va a ser eterno la salvación. Entonces el milagro más grande es la salvación. Más que un cáncer, más que un cojo que anda, más que un muerto que resucita. La salvación. Entonces esa palabra es poderosa. Entonces significa salvación también del pecado. Dice que cuando el ángel le anuncia a María, estamos en Mateo 1:21, le dice, y le vas a poner por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él soteria, él salvará a su pueblo del pecado. El pecado los tiene atrapados, el pecado los tiene esclavizados, el pecado los tiene anulados, el pecado los tiene empobrecidos, pero Él va a venir y va a salvarlos de ese pecado. Porque lo que empobrece la vida es el pecado. Así pues, también significa que hay salvación de la ira de Dios. Porque dice que la ira de Dios sobre los impíos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, es como que, no sé, la idea de que algo gordo cae y aplasta, ¿verdad? Y tú eres rescatado y puesto aparte. Como que tal, salvos de la ira de Dios. Fijaros, Romanos 5:9 dice, pues mucho más, ahora que estamos ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. O sea, que ese peso que va a caer sobre el que no se arrepienta, por la persona que no se arrepienta, eso hemos sido salvados de eso, ¿verdad? Entonces, la página 3 se refiere también, como no, a la salvación eterna, lo que mencionaba antes. Dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, gloria a Dios, por la revelación que hemos conocido, el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación soteria que cuando creímos. O sea, es como una palabra de confirmación, como una palabra de aliento. Es decir, ahora estamos pasando, ¿no? Pero piensa que has pasado 10, 20 años de creyente, lo has pasado persecuciones, no sé qué. Claro, en aquel tiempo era... Ahora, gracias a Dios, de momento, que deja tú, que el mundo está dando unas vueltas exageradas. De momento no estamos pasando por eso. Pero imaginaos a los primeros cristianos muriendo en los circos, quemados en las cruces ahí y tal, ¿no? Echados a las fieras, desposeídos de sus bienes, teniendo que huir constantemente porque si no los mataban. Pues esta palabra de esperanza, ¿verdad? Que ya como que uno está cansado, como uno que, Señor, y aún, y no sé qué, y vas como cargado y cada vez con menos fuerza, y te dice el Señor, soteria, mira, que ya está más cerca, que ya ha pasado, ¿no? Había un mártir, no recuerdo el nombre ahora, no recuerdo el nombre, un mártir, cuando estas persecuciones, ¿verdad? Cuando la Inquisición más bien fue, que dice que era mayor, como yo, más o menos, y le dijeron, reniega de Cristo y no te mataremos, no te quemaremos en la hoguera. Y él dijo, pues, si toda la vida está con Cristo, ahora que ya estoy por acabar, haced lo que queráis conmigo, yo nunca renunciaré de Cristo, ¿verdad? Ahora está más cerca mi salvación que cuando creí.
Si has vivido un tiempo, claro que vienen tiempos difíciles, momentos, pero el Señor te dice soteria, o sea, hay salvación. Mira, está ahí, ¿no? Ya está más cerca, ya estás ahí. Y da como una palabra de esperanza. La salvación de los pecadores, nosotros, todos, ¿verdad? Es gratuita. Y esto, claro que ha dado mucho pie a críticas y ataques y descalificaciones, ¿no? Porque algunos hablan, y es cierto en alguna manera, que hablan de la gracia barata, ¿no? Como de, ay, yo creo, ya estoy salvo, ¿verdad? Algunos sí enseñan esto. Yo lo he visto y lo he vivido, lo he tenido que vivir y discutir, ¿verdad? Porque pues, ha habido personas que vienen predicando. Yo como pastor que estaba ahí en Albacete, pues vino una vez, un par de ellos han venido diciendo que tú levantas la mano, tú dices, yo acepto a Cristo, y luego ya vive como quieras, que tú ya eres de Dios. Pues no, ¿verdad? Es gratuita, pero no es barata. Es gratuita, pero no es barata. Y dice la palabra, hay de aquel que menospreciare la sangre de Cristo. Y eso es menospreciar la sangre de Cristo. Eso no es correcto, eso no es cierto, además que no es cierto. Uno cree, si realmente tú tienes fe, si de verdad tú tienes fe en Cristo, tú no vas a seguir viviendo perdidamente. No vas a poder. Si de verdad amas a Cristo, tú no vas a poder. Como si tú dices, yo amo mucho a mi esposo o mi esposa, y todos los días le das una paliza, o te vas por ahí, te gastas el dinero y vives perdidamente y tal. Pues no sé yo qué clase de amor, ¿verdad? No es mentira, no es verdad. Entonces, si yo digo que soy creyente y vivo perdidamente, vivo en el mundo, no perfecto. No perfecto, no hay nadie perfecto. Todos nos equivocamos, todos. Lo hemos dicho ya otras veces, ¿verdad? Todos caemos, todos, sin excepción. Hasta los más santos y los más buenos y los más bondadosos y los más generosos, todos fallamos. Ahora, ¿qué es la actitud o qué es lo correcto o por qué somos creyentes? Porque no nos conformamos a eso. Yo caigo, pero yo no me conformo. Yo estoy en el barro, pero yo no quiero estar en el barro, yo quiero levantarme. Yo si no puedo levantarme porque hay cosas que me atan, yo pido a Dios ayuda porque tengo fe en Él, creo en Él y quiero levantarme. Yo no me quiero conformar a estar en el barro. Que caigo en el barro, sí, a lo mejor mañana vuelvo a caer, pero en mi corazón hay el anhelo de que eso no pase en mi vida, que no lo quiero. Caigo, pero no lo quiero. Lucho, me esfuerzo, clamo, busco el poder del Espíritu Santo para mi vida. Entonces, la salvación es gratuita, ¿verdad? Pero no es barata. Costó la sangre de Cristo. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que tener claro que no estamos diciendo esa cosa de que yo levanto la mano y ya, hala, despreocúpate y al final ya Dios te dirá, sí, pasa, que tú ya tienes el boleto sellado. Eso no es cierto, ¿verdad? Bien, entonces es gratuita. Vemos a esta mujer, la mujer samaritana, junto al pozo de Jacob, ¿verdad? Donde Jesús llega y ella le habla y le dice, sé que ha de venir el Cristo. Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Soy yo, ¿verdad? Y ahí le dice, cuando le pide agua, el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría. O sea, no dice cuando hagas penitencia, no dice cuando te aprendas la Biblia de memoria, no dice cuando vayas de rodillas no sé cuántos kilómetros, ¿no? Si tú entiendes lo que Dios te está pidiendo, que Dios se está acercando a ti para bendecirte, para salvarte, y tú le pides, Él no te va a cuestionar, te lo va a dar. Ahí tienes al ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Fíjate qué fácil. Sí. Y la gente, claro, solo toma como que, ay, qué fácil. No, que no fácil. Que estaba muriendo el Señor ahí, que estaba derramando su sangre injustamente, siendo martirizado por amor a nosotros. ¿Cómo que fácil? ¿Fácil? Yo no lo veo fácil. Lo veo muy difícil, ¿verdad? Y si uno es creyente de verdad, eso lo valora, lo entiende y desea vivirlo. Entonces, el Señor le dice a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría. Agua viva. Luego en Hechos 15, 11, está hablando otra vez el apóstol y dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. ¿Y gracia qué es? Gracia es recibir algo que no merecemos.
algo que no merecemos, que no nos corresponde, que no es nuestro, que no nos pertenece, ¿verdad? Entonces, creemos que por la gracia del Señor somos salvos. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué somos justificados? Y justificados, luego diremos, no hoy, pero lo vamos a decir, ¿verdad? Justificados es que Dios te ve justo. Tú vas delante del juez, ¿verdad? Has hecho 1000 fechorías, 1000 cosas, y tú llegas delante del juez y el juez empieza a pasar las páginas de tu historial y dice: no, aquí no hay nada. Pero si yo maté, si yo robé, si yo fui, si yo hice, y el juez te dice: aquí no hay nada. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Verdad? Antes dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A mí no me deben nada. Está todo cumplido. Está todo hecho. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Que nosotros no podemos justificarnos, pero que Cristo, con su sacrificio, nos justifica. Entonces, esto nos debe dar también como mucha paz a nuestro corazón. Porque a veces, pues tristemente, no, como he dicho antes, no todos entienden esto de la fe y la salvación por gracia como se debe entender. Y parece que siempre queremos poner condicionantes. Sí, no, sí, pero. Y a la sangre de Cristo no hay que añadirle peros. Es así. Pero hombre, claro, pues ni claro ni oscuro. Esto enseña la Biblia, esto creo yo. No porque me lo dice nadie, porque lo leo en la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Con respecto a que soy salvo por gracia. Que no tengo que añadir nada. Que no tengo que pagar nada, que está ya todo pagado, que Dios solamente está pidiendo mi corazón, que yo le siga, que yo le obedezca, que yo me esfuerce en su camino. Solo me pide eso. Lo demás ya está todo pagado. No hay que pagar nada. No es eso y el diezmo. No es Cristo y buenas obras. No es Cristo y conocimiento bíblico. Es Cristo solamente. Que a algunos les cuece, porque a lo mejor quiere controlar un poquito más, y que tal, pues bien, pero como dice en el libro del Principito, ¿verdad? Dice, si quieres disfrutar de las mariposas, tienes que soportar los gusanos. Claro, queremos ser mariposas, sí, pero a lo mejor necesitamos un proceso. Entonces, si quieres disfrutar de las mariposas, tienes que soportar a veces los gusanos. Y ahí hay una evolución, hay una tal. No somos perfectos, lo vamos a decir después, ¿no? No somos perfectos. Somos justificados, pero no somos perfectos. Bien. Entonces, Efesios 2, 5 al 9, y yo creo que vamos a terminar aquí ya, Vamos a dejarlo aquí y ya está. Efesios 2, 5 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es ¿qué? Un don de Dios. ¿Quién lo da? Dios. Dios. Esto, y lo dice así bien claro, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Él nos lo regala, porque su Hijo lo ganó. No es que no costó un precio, lo pagó Dios mismo. Él nos lo da. Y luego sigue diciendo, no lo vamos a leer todo, pero dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, es por su gracia. Porque ¿quién puede hacer? ¿Verdad? Bien, lo dejamos aquí, mis hermanos, y vamos a terminar con una oración.